Bueno, entonces nosotros recordemos que, bueno, Valeria, cuando nosotros metíamos lo de los hertz, recordemos que esa es la distancia que tiene la onda, ¿sí? En un segundo, ¿sí? Entonces se mide en hertz. Entonces, digamos, nosotros también tenemos como la mínima, es lo mínimo, lo máximo que podemos escuchar en hertz. Sí, eso es en hertz, otra cosa que no se lo puse. Y pues eso es lo mínimo. ¿Listos? Entonces, simplemente lo que hacemos es dividir 20 entre 2, ay no, esos son 20.000 dividido entre 20. Siempre va a ser en logaritmo en base 2 porque, digamos, está relacionado con uno de la música. Y pues las octavas, como lo vimos con las notas musicales, está en base 2. Entonces va a ser logaritmo en base 2 y pues simplemente le sacamos 1000, le sacamos el logaritmo en base 2 y me da 9,65. Pero digamos, si yo lo voy a comparar con el de un perrito. Profe, Señora, así como para no tener que usted me explique tanto, entonces, el número de arriba que es usted la nos lo da, cantidad ¿cierto? máxima de hertz que nosotros podemos escuchar. Pero ¿Listos? esos dos números que están ahí en la fracción, usted nos los da, ¿cierto? Sí, yo se los doy. Sí, si no digamos, si este es un caso específico, sí, digamos, esos son datos ya reales. ¿Listos? Ah, listo. Entonces, bueno, entonces lo máximo que Sí, nosotros profe, podemos ya escuchar son entendí. 2000 Hz, dividido entre 20, bueno, así ya. Yo sé que usted es pila, la coge rápido. ¿Listos? Listo, Entonces, entonces a lo que vamos y a lo que vinimos. exacto, entonces, digamos, yo ayer, digamos, aquí estos son la sensibilidad de frecuencia que un perrito puede escuchar. Digamos, recordemos que un perro tiene mucho mayor audición que nosotros, puede escuchar eh, ruidos que por lo que ellos tienen una audición mucho más sensible. Entonces, ellos pueden escuchar entre 500 y 16 Hz. Si se da cuenta, cuando hacemos la división me da un número menor, lo que quiere decir que entre menos octavas pueda escuchar un animal, pues mejor va a ser su audición. ¿Listos? Si digamos ese lo hice con ese, lo hubiera hecho con murciélago. Gracias, pues lo pongo. ¿Listos? Entonces siempre va a ser entre menos octavas se escuche, el animalito, la persona, pues mejor va a escuchar. Eso mejor percepción del sonido va a tener. Pero digamos nosotros ayer lo que hacíamos, tome pantallazo, chica. Pantallazo para que podamos avanzar y pues sumerse hacia adelante. ¿Listos? Pero por un momento. Listo, profe. ¿Listos? Este es el del perrito. Digamos, ayer yo les explicaba a sus compañeros que hasta los gatos tienen mucho mejor audición, entonces pueden escuchar menos octavas. El del gato no lo puse, pero por lo que, para poder detectar el roedor y esas cosas. Sí, porque digamos, ellos tienen mucha mejor audición. Ellos saben cuando hay un gato, nosotros a veces ni siquiera escuchamos. ¿Sí? Entonces, entre menos octavas se escuchen, pues mejor va a ser su audición. Entonces, nosotros ayer estamos mirando los decibelios. ¿Qué son los decibelios? Entonces, voy a activar un momentico mi cámara. Entonces, espérame. Ay, ¿dónde está la aplicación? Ah, ya lo encontré. ¿Listos? Entonces, me va a ver un momentico. Entonces, mira, si su merced, no, espérame, le subo el brillo. Espera. Ahí se ve, digamos, cuando yo hablo, si se ve que se mueve ese bichito. Esas son la cantidad de decibelios, quiere decir la intensidad del sonido. ¿Sí? Lo más duro que puede escuchar. Entonces, digamos, ahí abajito se me forma la gráfica de ondas, que eso es lo que se grafica WhatsApp cuando nosotros reenviamos un audio. Eso es lo que sale ahí. Entonces, si yo me quedo callada, pues obviamente, pues obviamente va a bajar. Mira. Sí, pero digamos, como hay sonidos en el ambiente, pues no va a llegar a cero, sino que también lo va a detectar el micrófono del celular, ¿sí? Entonces, por eso no, si para que llegue a cero, tiene que hacer un silencio súper tenaz para que eso, porque de alguna manera el ambiente también tiene sonidos y pues también son vibraciones que puede detectar. Bueno, entonces, digamos, los decibelios son, bueno, primero están marcados como potencia. Entonces le hago una pregunta casual, Valentina, ¿qué suena más duro? ¿Un celular o un bafle? Pues, profe, un baffle.
Eso, Bueno, entonces, dependiendo del volumen que tengan. digamos la cantidad máxima, alto volumen, ¿cuál suena Ah, más? sí, pues el bafle. El baffle, ¿cierto? Entonces eso se llama potencia, ¿sí? Entonces, digamos, es la capacidad del sonido o la capacidad que tiene, digamos, el aparatico para poder expulsar el sonido, ¿listos? Entonces eso se llama potencia y, vamos, el sonido, voy a hacer como un parlantico, sí, súper rápido para que su merced pueda entender. Digamos que este es mi parlante. Y pues digamos, ¿qué pasa cuando, digamos, el agua está quieta y usted le lanza una roca? Así, o le está cayendo, o está empezando a brizar y cae goticas al agua. ¿Qué pasa? Se le comienzan a hacer como unas onditas alrededor. Exacto. Entonces pasa exactamente igual con el sonido. Entonces, digamos que son concéntricas, quiere decir que siempre van a tener el mismo centro y pues van a ser unas ondas. ¿Listos? Que se van a formar, pero nosotros no las vemos. Eso se llama, y pues esas ondas, digamos, en esencia, eso se mide a partir de la potencia y pues el área de la onda. Entonces, esa potencia se mide en vatios, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ustedes compran un equipo, digamos, la medida que aparece ahí es la cantidad de potencia que puede expulsar un aparato. ¿Listo? Esa es lo que dice ahí, los vatios que puede tener. Entonces, entre mayor sean los vatios, pues mejor potencia va a tener. Es más, creo que yo vi la barra de sonido, no me acuerdo cuánto decía, pero estaban vatios. Entonces dije, no, esa es la potencia. ¿Listos? Entonces, eso es lo que nosotros referimos. Y pues esto va a estar relacionado con el área de la onda. ¿Listos? Eso obviamente, digamos, nosotros no vamos a medir el área ni nada de esas cosas, sino vamos a medir los decibelios. Eso es lo que les acabo de mostrar con el celular. ¿Listos? Entonces el sonido nosotros en el umbral de audición, la mínima es de 10 a la menos 12, o sea, es el menor sonido que nosotros podemos percibir y pues digamos a medida que se va aumentando el sonido, pues también va aumentando ¿qué? Bueno, la expresión. Y pues digamos el sonido o los decibelios se miden a partir si están medios a partir de una base 10, o sea que va 10 a la algo y todo va en base 10, así como estilo los terremotos, así es igual con el sonido. ¿Listos? Entonces aquí nosotros ponemos esa intensidad, digamos la intensidad del dolor o el umbral del dolor con nosotros ya digo, no, el sonido es muy fuerte, entonces está más o menos cercano 10 a la 1, a 10 a la 0, que eso va a ser igual a 1. ¿Listos? Entonces ahí es cuando ya puede ser una explosión, puede ser una sirena o algo. ¿Listo? Entonces, cuando ya está muy, muy, muy duro, ahí nosotros sentimos dolor. ¿Listos? Bueno, eso es lo que estaba, creo que lo que está aquí escrito. Espérame. ¿Listos? Entonces, porfa, toma pantallazo. Sí, profe, ya. ¿Listos? Entonces, bueno, nosotros le explicamos ayer que acá hay como una tablita. Bueno, solo la puse, no es para que como que la analizáramos. Ay. Y entonces, si se dan cuenta, los decibelios, estos son el dato que me aparece en el celular, que mide la intensidad del sonido. Entonces, si su merced se dan cuenta, digamos aquí en la zona verde, me dice que es sin riesgo, que no hay problema, ¿sí? Porque, digamos, una palabra susurrada, no gritada o una aula de clases, pues es un sonido que nosotros toleramos y pues estamos ya acostumbrados a nuestro diario vivir. Igual la circulación de los automóviles, ¿sí? Digamos, cuando hay un tranco, pues uno se lo aguanta a pesar de que no sea tan duro, digamos, los pitos y todas esas cosas puede ser mamón, pero nosotros lo aguantamos. Pero digamos, cuando nosotros tenemos audífonos o estamos en una fiesta, pues obviamente los decibelios van a ser mucho mayor porque los parlantes están a todo volumen, ¿cierto? Entonces empieza ahí como es un sonido de nocividad, ¿sí? Digamos, ya empieza a afectar un poco nuestros sonidos, nuestros audios, nuestros oídos, pero igual de todas maneras nosotros lo podemos percibir. Por eso sus papás cuando les dicen como que bájale, ahí, vamos, yo he visto que hay veces van en bus y las personas tienen los audífonos a todo volumen que hasta uno a pesar de que esté lejos, los alcanza a escuchar, entonces, y la cantidad de decibelios que está haciendo los está afectando directamente, ¿sí? Entonces, para eso les digo que bajen el sonido porque les puede afectar su audición. ¿Listo? Si se dan cuenta, está en un límite de nocividad. Ahí nuestro audio.
nuestra audición. Y entonces entre más y más alto sea el sonido, pues obviamente va a ser más perjudicial para nuestra salud. Es más, aquí ya al final ya se habla de explosión porque ya es el límite, ¿sí? Ya es lo máximo que nosotros, la cantidad de sonido que puede generar. ¿Listo? Entonces, entre más audición, entre más duro el sonido, pues más peligroso puede ser. Chicos, ¿qué es lo primero que se rompe cuando hay una explosión? El tímpano. No, en nuestro alrededor. Vidrios. Los vidrios, ¿por qué? Ventanas por las vibraciones. Muy bien, por las vibraciones. ¿Listos? A pesar de que nosotros no las podamos ver, digamos las ondas y las vibraciones lo que hacen es, el vidrio no aguanta de tanta vibración y se rompe. ¿Listos? Entonces, por eso es que de la nada se rompen los vidrios cuando hay una explosión. ¿Listos? A pesar de que no estén como así muy cercanos. Entonces, por eso es. ¿Listos? Y más, creo que eso en las películas lo muestran. Cualquier explosión, lo primero que se rompe son los vidrios. Es por lo mismo, por las mismas vibraciones que da la explosión. Y si se dan cuenta, digamos, ahí está en un aparato, bueno, en una audición súper nociva. Entonces, por eso es que se rompen. ¿Por qué? Porque va a haber mayor vibración. Entonces, bueno, entonces así se saca, con esta expresión se saca los decibelios, que son lo que saca el celular, a partir de lo que yo hablo, que es la intensidad del sonido, pues digamos, decibelios para el honor al que se inventó el teléfono, que se llama Bell, si se apellida Bell, no me acuerdo los nombres. Y digamos, esa intensidad, digamos la intensidad sub 0 va a ser la intensidad que nosotros, la menor que podemos escuchar, que es 10 a la menos 12. ¿Listos? Entonces, de alguna manera, digamos, por ejemplo, si yo tengo en un tráfico, ¿sí? Digamos, más o menos está estandarizado que la intensidad se mide 8 por 10 a la menos 4. Es el mismo dato que yo tengo acá. ¿Listos? 8 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí simplemente lo que hago es reemplazar y pues primero divido, ¿no? Digamos, recuerden que aquí 10 se está multiplicando por 1 y pues 8 y entre 1 pues me da 8. ¿Y cómo haría esta división, Valeria? Pues el exponente arriba se puede cancelar con el de abajo, no. O sea, No, puedes hacer algo ahí, ¿no? no. ¿Qué pasa Entonces, cuando estoy dividiendo y tienen la misma base? pues se pone la misma o sea, se pone la misma base y pues se restan Los excesos. pone. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuánto da? Pues sería como 8 por 10 a la menos ¿Por qué 8? 16. Porque ese 8 no se puede cancelar con algo de abajo, porque solo está el 10. Ah, bueno. Hace el 8. Sí, está libre. Y se lo dejo quieto. Pero ¿cuánto me da 10 a la que? A la menos 16. Entonces a la Mira. menos 8. Entonces, digamos, es una resta de enteros. Ah, no, espere, menos. Sí, entonces una resta de enteros. Entonces, digamos, lo voy a poner. Ay, ese se me fue. Entonces, este va a ser mi primer exponente menos 12, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos signos negativos seguidos? Y además estoy restando uno negativo, otro negativo. ¿Qué pasa? Es que hay ley de signos, pero no sé cómo se haría. Sí, hay ley de signos. ¿Listos? Entonces, pues como esos dos Menos más. negativos, estos dos están junticos, el negativo con negativo se vuelve positivo, ¿sí? Sí, De entonces menos. daría menos 8. No. Ahora el 12 se me convirtió en positivo. Ahora le voy a sumar uno negativo, uno positivo. Entonces, ahí, en este caso, pues el que tiene el mayor signo es 12, entonces va a quedar positivo. Daría 8.
da 8. Increíble. Entonces, pilas con eso. Esto es con la ley de signos y esas cosas. Sí, porque digamos, la mayoría son potencias negativas, entonces pasa esto. ¿Listos? Como propiedades de la potenciación y de los enteros. Entonces va a dar esto. Entonces, digamos, sabemos que tenemos una multiplicación, entonces, ¿qué pasa, Valeria? No sé. Propiedad de los logaritmos. No, espera, ¿qué? Profe, si ya hay un número adelante del logaritmo, ¿el 8 también se puede sacar? No, ese 8 no. ¿Y la potencia? Ahora ya No, el vamos. exponente son... Ahora ya vamos. ¿Qué Por hacemos? eso estaba hablando de ese 8. Sí, pero del 8 exponente, ¿sí? Sí, profe. No, ese ya se hace. Sí, se hace, pero después. ¿Listo? Entonces, recuerda que es como propiedad de los logaritmos, entonces se van a sumar. ¿Cierto? Saco logaritmo a cada uno. Y pues va a ser una suma, que es una propiedad de los logaritmos. ¿Por qué? Porque cuando están multiplicando la base se suman los exponentes. Entonces, simplemente, digamos, si recuerdan que ese logaritmo está en base 10. ¿Listos? Entonces, base 10. Entonces, este 8 que está ahí, esta es otra propiedad de los logaritmos. Entonces, como está esa exponente en el argumento, entonces pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Y, ¿sabe por qué me da 8? ¿O no? No. Pues el logaritmo base 10 por 10 pues da 1 y pues a la 8 daría 8, ¿no? ¿Cómo? O sea, el logaritmo en base 10. Sí. Con el argumento 10, pues eso da 1. Y pues quedaría 1 a la 8. Entonces Bien. sería 8. Muy bien, bien. ¿Listos? Sí, porque me comí ese pedazo. Bien, entendió. Entonces, simplemente, pues ya saco logaritmo. El logaritmo en base de 10 de 8 y pues le sumo 8 y eso me da. Y lo multiplico entre 10 y pues me da 89 decibelios. O sea, 89 decibelios más o menos es una... Siempre va a ser alto el sonido. ¿Por qué? Por las bocinas, el motor de los carros, pues se va a escuchar harto sonido, entonces más o menos están 89 decibelios. Sí, es el dato que, digamos, yo les muestro cuando aparece, está en mi celular. ¿Listos? Es más, cuando yo hablo, está más o menos entre 65 y 70. ¿Sí? Entonces, según eso, tengo un tono de voz fuerte. Entonces, eso es lo que medimos. Entonces, toma pantallazo y ya. Voy, profe, estoy en eso. ¿Sí? Digamos, lo otro sí ya lo voy a hacer a mano, pues porque se me va la vida haciendo cuenta, así como para curiosidad, si ustedes se ponen la mano en la garganta, eso vibra. Sí, porque nosotros estamos expulsando vibraciones. Entonces, vamos a medir cuántos decibelios más o menos nosotros expulsamos cuando estamos en una conversación normal. ¿Listos? Entonces, más o menos la intensidad del sonido está en vatios sobre metros cuadrados porque ahí está relacionado las áreas y la potencia. ¿Listos? Que de alguna manera cuando nosotros hablamos también tenemos una capacidad, una potencia ahí. Sí, digamos, eso también va si nosotros gritamos o hablamos súper bajito. ¿Listos? Esa potencia en la que se está refiriendo ahí. Entonces, yo lo voy a hacer aquí. ¿Listos? Entonces, esto no se va a borrar. ¿Listos? Entonces, no, es que raya con el este. Entonces, digamos, voy a empezar. Solo simplemente reemplazo. De los decibelios va a ser igual a 10 por logaritmo. Digamos, aquí yo sé cómo voy a calcular decibelios, pues simplemente yo sé, espérame que lo hice muy chiquito los paréntesis. Voy a poner arriba la intensidad que yo ya conozco, que en este caso va a ser una conversación normal. Entonces, esa intensidad es la que va a ir arriba. Por 10 a la menos 6. ¿Listos? Y abajo siempre ponemos la cantidad o la expresión de la cantidad mínima de sonido, la intensidad de sonido que nosotros
mínimo podemos escuchar, que es 10 a la menos 12. ¿Cierto? Entonces, simplemente aquí lo que yo hago, listos. Hago primero la división. Lo iba a poner en colores, pero ya que se me fue la negra. Entonces va a ser 10, digamos, aquí por logaritmo. Entonces ya sabemos, si yo divido, pues el 3 lo divido entre 1, pues me va a dar el mismo 3. ¿Y cuánto quedaría los exponentes de 10, chicos? ¿Cuánto daría? Daría 6. Muy bien, daría 6, ¿cierto? ¿Por qué? Para los que no entendieron por qué 6. Lo voy a hacer aquí con color. Entonces recordemos, ay, espérame. Ay, no. Aumenté mucho. No sé cómo. Ay. Un momento. Entonces, digamos, lo que pasa es que yo tengo menos 6. Le voy a restar menos 12. Entonces, simplemente lo que yo hago es poner, digamos, como tengo dos signos negativos seguidos, pues eso se me convierte en suma. Y pues aquí el que lleva el signo mayor es 12. Y pues 6 menos 6 más 12, pues eso es igual a 6 positivo. ¿Listos? Entonces, por eso me va a dar 6. De 10 a la 6. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es coger, creo que no voy a, bueno, escoger y qué, y pues simplemente, ya sabemos que vamos a aplicar las propiedades del logaritmo, y pues va a ser va a ser igual a 10 por logaritmo. Digamos acá el 3, ¿qué dice acá? Ahí no va logaritmo, si saben. He escrito mal. Aquí. Logaritmo de 3. Recuerden que eso como no tiene base, todo en base 10. Esto es más logaritmo de 10 a la 6. Entonces aquí como aplicamos propiedades de la potenciación, entonces aplicamos la otra propiedad, que cuando el argumento tiene un exponente, pues simplemente lo paso al otro lado a multiplicar. Y pues como el logaritmo está en base 10 y el argumento está en base 10, pues 1 por 6 me da 6. ¿Listos? Eso ya para todos debe ser claro. Que lo expliqué ayer. Ayer sí lo expliqué súper desmenuzado. Más 6. Y pues simplemente me queda encontrar el logaritmo. Sí, pero primero que abro la calculadora porque no la tengo abierta. Entonces, noveno, séptimo. No salió. Este logaritmo sí lo pueden calcular si tienen calculadora, con la normalidad, con la física. ¿Listos? Entonces, simplemente yo saco el logaritmo de 3. ¿Por qué no escribí a 3? Va a ser igual a 0,477. ¿Listos? Pues esto va a ser igual a D igual a 10 por 0, ¿se marqué? 447. Solo voy a poner los primeros 3 decimales. ¿Listos? Entonces, más 6. Sí, porque si se dan cuenta, ese 6 como no tiene logaritmo, entonces no le saco logaritmo. ¿Listos? Y me queda que los decibelios va a ser igual a, pues, más 0 más 0,477. Lo voy a sumar 6, pues eso me va a dar igual a 6,477. Y pues ya eso lo último que nos queda es multiplicar. ¿Listos? Pues eso, recordemos que yo me voy a mover una
Aquí, una coma hacia el lado derecho porque estoy multiplicando por 10. Entonces me va a dar 64,77. ¿Listo? Si se dan cuenta, más o menos son la cantidad de decibelios que dan cuando yo estoy hablando en una conversación normal. ¿Listo? Desde que yo tenga la intensidad, yo puedo calcular eso. Claro, niños, dudas que tengan. No, profe. ¿Clarito? ¿Listo? Sí, profe. Creo que voy a hacer ahorita otro ejemplo porque para hoy les tengo un cajón. ¿Sí? Entonces, ya les achico la pantalla, pues obviamente no se va a ver. Uy, espérame. Ahí todos, ¿sí alcanzan a ver los que están en celular ahí, chicos?